Hola a todos, muchas gracias por permitirme este espacio en este encuentro virtual de Expertas TIC para hablar de la conectividad en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a José Otero y a 5G Américas y todo su equipo por facilitar estos espacios de comunicación. Soy Sandra Urrutia, exministra de las TIC, consultora en este momento independiente. He trabajado durante 20 años en el país en temas del sector TIC, en las diferentes autoridades del sector y en una empresa privada durante 2 años. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante que tiene mucha actualidad y es precisamente cómo logramos conectar a los que no están conectados. Para ello, pues tengo preparado una información que quiero compartir con ustedes en la cual primero voy a abordar desde el punto de vista de las estadísticas, de las cifras actuales que tenemos en relación con este tema tan importante, para posteriormente centrarme en la experiencia que tenemos en Colombia, los retos que actualmente tenemos pues en la conectividad. Nosotros estamos, pues ya va a cumplir un año este nuevo gobierno que ha sido un cambio en la corriente filosófica que tiene el país y que se ha centrado en trabajar precisamente en esas zonas no conectadas. Lo primero que quiero contarles es que efectivamente ya los estudios lo muestran que incrementar el 10% en la penetración de la banda ancha nos lleva a aumentar el 1.48 del PIB regional en América Latina y el Caribe. Este estudio lo hizo la UIT y que es un documento muy importante donde les dejo la referencia en el cual se analiza el impacto económico de la banda ancha y la digitalización. Así que es un tema muy importante que lleva progreso a los ciudadanos. Conectar a los no conectados, ¿qué beneficios trae? Pues el desarrollo personal se ve buenamente impactado, el desarrollo económico y social, promueve la inclusión digital, reduce las brechas de desigualdad, se abren nuevas oportunidades y se fomenta un desarrollo más equitativo y sostenible. Este sector es quizás el más transversal de todos en la sociedad. Adicionalmente, tiene unas enormes ventajas el tener acceso a los servicios y a las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aumentar la productividad, sobre todo en el sector de la manufactura, pero en general, si lo aplicamos la tecnología al agro, a la educación, a la salud, al medio ambiente, pues vamos a tener unas mayores eficiencias. Vamos a facilitar la capacitación y el empleo y sobre todo en el sector servicios, aquí sí que es importante cerrar esas brechas que tenemos en Latinoamérica de empleo informal. En últimas, el acceso a Internet accesible, asequible y de alta calidad lo que logra es reducir esas diferencias que tenemos tan marcadas en nuestros países respecto a las condiciones que tiene nuestra población rural frente a las concentraciones urbanas. Y con ello, ¿qué es lo que lo podemos lograr? Mejorar el tema de la igualdad y de los ingresos, logrando también con ello mayores oportunidades económicas para todos. Entonces, este sector es absolutamente importante. Aquí quiero mostrarles esta gráfica que me parece muy interesante, en donde podemos ver que nuestros países de Latinoamérica y del Caribe, pues estamos compartiendo una realidad. Nuestra conectividad, de acuerdo con esta encuesta que hizo el Banco Mundial y el PNUD, en donde hicieron unas llamadas telefónicas, me pareció bien interesante la forma de recabar esta información, luego de la pandemia, revisar todo este tema de la transformación que tuvieron nuestras sociedades, pues identificar que el reto que tenemos en conectividad es enorme. En esa franja roja ustedes ven que el promedio que tenemos en Latinoamérica de conectividad de fija a Internet está por el orden del 67%. Es decir, todavía en nuestras comunidades hace falta conectar, pues por el orden del 30%. Y en el caso colombiano, si revisamos las cifras, nosotros tenemos una conectividad que hoy está por el orden del 60%, y en las zonas rurales la conectividad apenas alcanza el 28,9%, es decir, un 70% de nuestra población colombiana en la ruralidad está desconectada. En esta tabla podemos ver pues que es un promedio más o menos general, estamos
con un reto enorme de lograr aquellas zonas de acceso y donde la población tiene menores condiciones económicas, poder llegar con la conectividad. Aquí hay unos datos que me parecen muy interesantes revisarlos, como por ejemplo de los estudios recientes que se han hecho tanto en América Latina como concretamente en mi país, en Colombia. Vemos que, por ejemplo, la industria TIC, el 7,7% de la industria TIC ha crecido de acuerdo con un estudio que se hizo en el año 2021. 6 de cada 10 ejecutivos aumentarán la inversión en tecnología y en herramientas digitales. Esta cifra también es del año 2021. El 75% de los empleadores en Colombia tienen dificultades para cubrir nuevos puestos de trabajo con personas con habilidades en el sector de las TIC. El 4% de la contribución al PIB en Latinoamérica lo da el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Un dato muy relevante que sé que también compartimos en otros países de Latinoamérica es que hay un déficit de profesionales para la industria TIC. Aquí en Colombia, de acuerdo con el cálculo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tenemos una necesidad de cubrir más de 200,000 personas que tengan esas habilidades al 2025. Aquí también vemos, por ejemplo, que si segmentamos en las grandes concentraciones de nuestras ciudades más pobladas es donde está el emprendimiento TIC. En Colombia, por ejemplo, el 63% de la industria 4.0 está en Bogotá. Y aquí también el 16% del crecimiento que ha tenido pues esta industria ha sido bien importante. Esta es una cifra de nuestro departamento que lleva las estadísticas nacionales, es una entidad oficial. El 16% del crecimiento en el sector TIC se dio en el año 2022. Y también, pues, 7 de cada 10 personas de empresarios en el mundo están pensando en transformación digital, con lo cual confirma que este sector es absolutamente importante. De estas cifras de contexto quiero ya centrarme a hablarles muy concretamente de lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo estamos en Colombia con cifras que tenemos las más actualizadas al corte de diciembre del 2022? Cifras tanto de nuestro Departamento Nacional de Estadísticas como del Ministerio de las TIC, que son pues las fuentes oficiales de información. Esta información que les presento en estos mapas de Colombia reflejan, por un lado, la realidad de cómo está la conectividad, las habilidades digitales, el aprovechamiento que le damos los ciudadanos colombianos al Internet y cuál es la motivación para usar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas mediciones las viene adelantando el Ministerio de las TIC desde el año 2018 y lo hemos denominado el índice de brecha nacional. Los colores más intensos es donde la brecha digital es más alta, es decir, donde tenemos mayores retos. Y aquí lo que se demuestra con ello al analizar esta información es que justamente los territorios que tienen la brecha digital más alta son nuestros territorios que requieren mayor atención de parte del Estado. Aquí estamos viendo una información bien relevante en donde podemos concluir que los colombianos no estamos motivados a utilizar el Internet y la tecnología, eso lo vemos en el mapa que está señalado en azul. Tampoco es que tengamos un buen aprovechamiento. Aquí hay un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones del año pasado, en donde se demuestra que los colombianos utilizamos en un 80% el acceso a Internet para acceder a redes sociales y consumir información. Y en cuanto a la conectividad, pues el reto es enorme. Nosotros estamos conectados apenas al 60% y lo que ya les había dicho, el 28,9% de los colombianos en la ruralidad tiene conectividad, luego falta más de un 70%. Adicionalmente hay un tema bien interesante que es el tema de las habilidades digitales. Ahí tenemos una brecha enorme donde estamos requiriendo pues ese talento especializado. Hay otro tema importante que se ha analizado y es el acceso a dispositivos, sobre todo en las zonas rurales. El reto es enorme porque solamente el 11% tiene acceso a un computador y solo el 50% tiene teléfonos inteligentes. En la población urbana, el 73% tiene esos teléfonos inteligentes y pues el 90% accede a Internet a través del celular.
En cuanto a ya la meta como tal, ampliar ese 60 a la meta de gobierno, ya quedó fijado en una ley que nosotros acá tenemos por mandato de la Constitución. Una vez que se elige un nuevo presidente de la República, tiene su obligación de presentar ante el Congreso de nuestro país un proyecto de ley que recoja cuál va a ser su Plan Nacional de Desarrollo. Ese trabajo se hizo desde agosto del año pasado, se presentó al Congreso el 6 de febrero y es ley de la República a partir de mayo de este año. En ese proyecto, que aquí se los voy a contar más adelante en detalle, ¿qué quedó para este sector? Pues primero una meta bien ambiciosa, que es lograr pasar al 85% de la conectividad, a mejorar conectividad, pero con un propósito que es lograr productividad y apropiación. Esta información, pues la trabajamos en el ministerio, en donde lo que buscamos o hicimos desde el día 1 fue analizar los datos existentes, cruzar tanto la infraestructura que tiene el país, la población, las habilidades y todas las fuentes de información que nos permitieran tener y llegar a unas conclusiones bien interesantes. Lo primero, nosotros en Colombia tenemos 32 departamentos, 1.122 municipios, que es nuestra unidad más básica administrativa. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que somos muy diversos, que no es lo mismo conectar nuestra Guajira con nuestra Amazonía, con nuestra Orinoquía, con nuestra llanura colombiana, con nuestro litoral pacífico o con el centro del país. Tenemos diferencias en cuanto a la geografía, en cuanto a la idiosincrasia de nuestros pueblos, en cuanto a las condiciones económicas, y esto hace que las decisiones de política pública tengan que ir segmentadas y tengan que ir muy destinadas a cada región para que logremos tener el impacto que queremos. Estos colores en los cuales dividimos Colombia tienen una razón de ser, y es que las zonas que están identificadas en rojo corresponden a aquellas áreas que tienen mayor reto de conectividad y de apropiación y de aprovechamiento y de motivación. Las áreas azules están consideradas que tienen una brecha digital en donde hay algo de conectividad, y las amarillas son intermedias, pero en todas pues no tenemos la conectividad que queremos. En los departamentos que están en los colores azules, aquí es donde estamos concentrados la mayor cantidad de colombianos. En el país somos alrededor de 52 millones de habitantes, y en estos departamentos en azul, que son 17, 814 municipios, vivimos 42 millones de habitantes, tenemos una brecha digital baja, aunque las cifras están cambiando porque se están analizando las datas y estamos viendo que departamentos como por ejemplo el que yo soy oriunda, que es Boyacá, la brecha digital ahí es media, tanto que decir que es baja no, porque existe un reto, y eso pasa en otros departamentos que aquí aparecen en azul. O sea, el tema de la información se tiene que actualizar permanentemente. En la brecha digital media, digamos que hay algo de conectividad, pero un potencial enorme de mejora, pues aquí vivimos 3 millones de colombianos, y en la brecha digital alta vivimos 5 millones de colombianos. Aquí hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes, y es que dentro del análisis de la información que tenemos en el país nos dimos cuenta que así como en otros países de Latinoamérica existen operadores que tienen una cobertura, sobre todo en el servicio móvil nacional, y que son multinacionales. En el caso de Colombia tenemos a Claro, tenemos a Movistar o Telefónica, tenemos a WOM, tenemos a Tigo, y tenemos unos operadores ya regionales muy localizados que comprenden varias partes de nuestro país. También tenemos, en esta información es a corte de abril, tenemos 3.393 operadores rurales, operadores regionales, operadores comunitarios, que nos van a permitir pues lograr tener esa capilaridad y lograr la conectividad. En esto lo que se ha buscado es los operadores móviles que tienen mayor cobertura, que tienen mejor infraestructura, que logran tener una mayor capilaridad, pues ahora Colombia va a vivir este año un proceso de renovaciones, y se tiene anunciada la subasta del espectro de 5G, pues que a través de esas estrategias se logre la conectividad de esa meta del 85%, pero sin perder de foco que tenemos estos operadores que ya están, son operadores que aquí los hemos identificado como ISPs, que son proveedores que están muy localizados en las regiones, pues que se suben a esa gran alternativa de lograr la conectividad del país.
con otros agentes bien importantes que ahora recién nacen aquí en el país con institucionalidad jurídica, pero que igual ya existen, que son las comunidades de Internet. Entonces, estamos generando una ecuación bien interesante. Por un lado, todos los operadores, digamos que son multinacionales, sumados a estos operadores regionales, más todavía sumarle esta ecuación quienes nos van a ayudar a cerrar esas brechas en los territorios más apartados, que son las comunidades de Internet, y que por la línea de este gobierno, pues van a tener en el impulso de la economía popular una protección especial. ¿Qué va a requerir esta nueva forma de ver digamos, el esquema y el ecosistema digital? Pues que se va a necesitar hacer mayores capacitaciones para que fomentemos la legalidad, para que fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones técnicas, para que no vayamos a tener problemas de ciberseguridad, pero sobre todo hay que llegarle muy cercano a la región. Aquí, dentro de lo que hicimos en el ministerio, que fue algo muy importante, fue lograr que se expidiera un decreto con el cual se crea el vínculo jurídico, se le da como esa institucionalidad, o más que esa institucionalidad, se le da esa seguridad jurídica a esas comunidades que están prestando el servicio de Internet y que no habían sido reconocidos. Esto fue un cambio fundamental, y es que el 30 de junio salió el decreto 1079 que precisamente crea la posibilidad de que se integren al ecosistema digital estas comunidades de Internet con unas particularidades muy concretas. Primera, pues que tienen que tener un ánimo de vecindad, que es la propia comunidad que va a prestar el servicio de Internet. Adicionalmente, se les pone un límite tanto en el número de asociados, en el caso de Colombia lo fijaron en 3,000, más también que no tengan unos ingresos que superen alrededor de 1.000 millones de pesos colombianos, buscando que en realidad los incentivos que se hagan diferenciales para llegar al servicio del acceso universal lleguen a estas comunidades que están prestando un servicio público en donde no llegó el mercado, porque acá nosotros tenemos libre competencia para la prestación de los servicios, y con ello pues está incentivando a que el emprendedor, la innovación, la apropiación de nuevas tecnologías pues pueda ser utilizado en favor de la conectividad. Y hay algo muy importante, y es que aquí también tuvimos en el año 2016 una ley que creó o decretó el servicio de Internet como un servicio esencial, que esto ha sido una conquista muy importante, con la cual también le estableció al Ministerio de las TIC y al Gobierno Nacional una obligación de generar unas líneas de fomento. ¿Qué son las líneas de fomento? La posibilidad de dar recursos. Nosotros acá tenemos un fondo de servicio universal, que es el FUTIC, que lo maneja el Ministerio de Tecnologías de la Información, en donde llegan lo que pagan los operadores que están hoy legalmente autorizados para prestar los servicios por uso del espectro radioeléctrico, más digamos que los pagos también por los servicios postales y por otros servicios que integran también el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, y con esos recursos se van a dar para poder lograr que estas comunidades y los pequeños prestadores pues lleguen y ayuden en el cierre del servicio universal. Ese decreto de las líneas de fomento se publicó para comentarios, y pues está esperando ya todos que ya formalmente el ministerio analice los comentarios luego de la publicación y expida la norma definitiva que nos va a decir cómo se van a incentivar estos pequeños prestadores para que tengan la financiación, el acompañamiento, la capacitación, y con ello apoyen en el cierre de la brecha digital. Bueno, estas metas ambiciosas pues tienen ya una hoja de ruta que quedó ya fijada en ese Plan Nacional de Desarrollo y en unas políticas públicas que el Ministerio de las TIC pues ya ha divulgado. El Plan Nacional de Desarrollo es la ley que yo les digo, una vez se posesiona el nuevo presidente en nuestro país, por orden de nuestra Constitución, tiene que dar su derrotero de cómo va a ser la prestación en el servicio en general de todo lo que tiene que ver con pues el programa de gobierno del presidente. Ahora ya como mandatario y como líder de toda la sociedad, esta vez se hizo de una manera disruptiva y fue yendo a los territorios. Por regla general, esta ley salía de Bogotá hacia las regiones. Por primera vez en la historia se hizo escuchando la voz de todos,
y se dejó con 5 ejes transversales muy interesantes. La primera, que todas las decisiones se tomen en relación con el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Aquí nosotros hemos tenido unos problemas graves de inundaciones y de sequías, y lo que estamos buscando, lo que se buscó con esta ley, es que las políticas públicas logren la efectividad en las comunidades. Seguridad humana y justicia social, que aquí es donde está todo el tema de conectividad, porque en esta ley quedó la tecnología transversal a todos los sectores de la sociedad, quedó la tecnología para que impulse el desarrollo de la educación, de la salud, del medio ambiente, de la transición que este gobierno está planteando de las economías extractivas basadas en, por ejemplo, la explotación del carbón y de los minerales o del petróleo, y que pasemos ahora a unas economías más del conocimiento y de la producción. Derecho humano a la alimentación. Acá en Colombia tenemos un problema de hambre en donde también se busca que todas las políticas públicas de todos los sectores vayan en beneficio de la sociedad. También una transformación productiva, una internacionalización y una acción climática buscando precisamente pues que estas propuestas de esta nueva visión de gobierno se vean materializadas en todas las decisiones que tomen las diferentes carteras gubernativas, y una convergencia regional en la medida en que, como les mostraba en los mapas anteriores, nuestra división geográfica está o política está en 32 departamentos. Aquí lo que se busca es que muchas veces los departamentos en esas divisiones políticas, sobre todo en las fronteras, se es más similar a un departamento que a otro y no precisamente al que está asignado esa región. Aquí lo que se busca es que se respetan esas decisiones políticas o esa división política, pero lo que se busca en las políticas públicas es que si los territorios comparten la misma idiosincrasia, los mismos intereses, pues las políticas públicas atiendan a esas necesidades. Aquí yo les dejo un cuadro donde dice un resumen de las medidas concretas que para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones tiene esta nueva ley, que es muy importante y que va a ser el derrotero de lo que quedan de estos 3 años de gobierno. Algo muy importante que fue un gran logro es que aquí en Colombia nosotros tenemos la posibilidad de que cuando se dan los permisos por uso del espectro, el pago que hagan los prestadores se puedan hacer en obligaciones de hacer. Aquí con esta ley, pensando en la meta del 85%, se incrementó de la posibilidad de que sea de un 60%, ahora podemos hasta un 90% en obligaciones de hacer. Esta medida, ¿qué es lo que busca? Pues que se tengan los recursos, que prontamente los que saben del despliegue de infraestructura, que saben de apropiación, que saben de tecnología, pues logren apoyar desde el sector privado al Estado para lograr el bien de conectar a los colombianos. Otro tema muy importante, se tomaron unas medidas diferenciales para los pequeños prestadores, pensando precisamente en lo que les comenté, en los operadores de Internet, los ISPs y las comunidades de Internet, que logren también tener unos incentivos y unas medidas diferenciales, que esto es, pues, aplicar las mejores prácticas regulatorias. No a todos les podemos imponer las mismas medidas porque tenemos que ser muy selectivos y muy focalizados. Este nuevo artículo que se dejó de conectividad para cambiar vidas es como un marco general que permita el cumplimiento de las metas de gobierno. Primero, una prioridad de este gobierno es conectar las zonas vulnerables y apartadas, mejorando no solamente la cobertura, sino también calidad y compartición de infraestructura. En este Plan Nacional de Desarrollo, como digamos que se diferencia de los otros, en el sentido de que concretamente la compartición de infraestructura se dejó explícito, y ahora más adelante les voy a decir también unos mecanismos reales para lograr eficiencias. No tiene sentido tender varias redes cuando podemos tener una red neutra que sea eficiente, porque el problema de la conectividad es un problema de inversión, es un problema de recursos. Como Estado, ¿qué se debe hacer? Pues facilitar el camino para generar industria, para que todos los integrantes del ecosistema puedan participar, y de esa medida, pues en esa medida, estas normas lo que están logrando es precisamente dar ese derrotero. Desplegar infraestructura para mejorar la cobertura en el país. Aquí lo que les hablaba. Bienvenidas todas las tecnologías, respetando el principio de neutralidad de red y pues que obviamente tenga todas las medidas de ciberseguridad.
bienvenida a la optimización de los cables submarinos, de la fibra óptica que es tan importante para pues, el desarrollo del 5G y de tecnologías que requieran precisión y que requieran mejores, altas velocidades. La tecnología satelital definitivamente es una excelente alternativa para esos territorios alejados. Hoy en día aquí en Colombia hemos incrementado bastante el número de operadores habilitados en esta tecnología y también pues todas las tecnologías emergentes. Promover la eliminación de barreras del despliegue de infraestructura, que va en línea, como les decía, en que en este Plan Nacional de Desarrollo es muy importante fomentar, propiciar que la infraestructura colombiana pues pueda ser usada por todas. Y algo que les dejo resaltado, la asignación del esquema del el espectro radioeléctrico, viéndolo más como un esquema de maximización que promueva el uso eficiente, pero también se dejó el tema de compartición de espectro. Entonces se dejó unas bases muy importantes para que ahora que se están ejecutando estas medidas, pues se encuentren todo el camino propicio para hacerlo. Adicionalmente, pues ya en materia de transformación digital es requerido ver cómo es un motor para oportunidades y para igualdad de nuestra sociedad. Aquí, pues lo que se busca es promover la sociedad digital como instrumento de transformación social, promover el acceso al conocimiento a través de las tecnologías digitales, establecer programas de alfabetización digital muy importante por los insumos y los datos que vimos al comienzo, con un enfoque que esto me parece muy interesante. No es lo mismo que me capaciten a mí en tecnologías que capacitar de pronto a una persona afrodescendiente, a alguien de la población indígena, a alguien de la comunidad, por ejemplo, LGTBIQ+, o a alguien de la tercera edad o a un niño. Todo el enfoque en pedagogía y en apropiación debe hacerse con un enfoque participativo de género y diferencial. Promover un ecosistema digital seguro, tanto en el uso que le da cada colombiano, los riesgos que existen en Internet deben advertirse, deben darse a conocer, debe haber divulgación y promoción, pero también de cara a los proveedores, de cara a los prestadores del servicio, pues que tomen todas las medidas para que el ecosistema sea seguro. Y es que aquí, entre más aumentemos la conectividad, pues más se van a incrementar los riesgos de ataques cibernéticos y eso se tiene que quedar planteado desde el comienzo. Promover estrategias de promoción y prevención de violencia de género en entornos digitales y todo lo que tiene que ver con paz digital. Este artículo nuevo también es muy importante el fortalecimiento del sector TIC, en donde lo que se busca es dar todos los incentivos para la consolidación de la industria TIC. Ya veíamos cómo ese incremento en la conectividad logra materialmente beneficios en materia de desarrollo económico, cómo logramos también ese beneficio de cada una de las personas. Entre más educados sea una sociedad, pues vamos a tener más igualdad y vamos a tener menos problemas de violencia, vamos a tener más oportunidades. En esa medida, aquí también se quiso dejar todo un camino propicio para que las autoridades tomen decisiones en torno al fortalecimiento de la industria 4.0, de los contenidos, del desarrollo del software libre, de las aplicaciones, del emprendimiento y de la innovación y la productividad, de fortalecer la radio, de fortalecer la libre expresión y que se resalten nuestros valores culturales, impulsar todos los desarrollos de código abierto y de tecnologías digitales emergentes. ¿Qué es lo que se busca? Pues que en realidad honremos lo que el presidente cuando era candidato decía de pasar de las economías de la extracción a las economías de la producción. Y en este sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, claramente es uno de los mecanismos más idóneos y más rápidos para lograr ese desarrollo del pueblo colombiano. Aquí lo que les decía, no solamente se dejó plasmado como un principio el despliegue y el uso de la infraestructura o como un precepto, sino que aquí se dan concretamente unas órdenes para que el Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en un término muy pronto, logre reglamentar el procedimiento para el despliegue de redes de infraestructura en los territorios, claro, respetando esa autonomía que tienen las entidades, los municipios principalmente los municipios a través de sus planes de ordenamiento territorial,
vial, pero les dejó la obligación de que establezcan requisitos únicos, instancias, pero sobre todo tiempos. Porque ¿qué pasa aquí en Colombia? Que se va a desplegar una infraestructura, unas torres, se va a hacer un tendido de fibra y en cada municipio se tienen unas reglamentaciones diferentes, en cada municipio se tienen unos tiempos diferentes y en conclusión esto lo que lleva es pues a que no se logra hacer esa despliegue, los tiempos óptimos, pasan 1 o 2 años sin que se logren tener esos permisos por las autoridades locales. Adicionalmente, les da una obligación a las autoridades locales para que definan y miren, hagan como una evaluación de cómo está el despliegue en su municipio y tomen las medidas necesarias. Todas estas medidas se toman o se dejaron en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr esa conectividad del 85%. El otro tema, pues el tema de la utilización de la energía, de los infraestructura de energía y la remuneración que debe hacerse. Y algo muy importante es un incentivo para que los pequeños prestadores no paguen la contraprestación al ministerio por el tener, pues digamos, por prestar los servicios, sino que en su lugar nos ayuden al cierre de la brecha, teniendo una exoneración de ese pago que deben hacer al ministerio. Y esto se fijó en 5 años de esa exoneración. Los operadores tienen hasta el 31 de diciembre de este año para presentar esos proyectos de conectividad y esta medida aplica para aquellos operadores que tengan menos de 30.000 accesos a nivel nacional. Son incentivos y todas estas medidas, como les digo, lo que buscan es precisamente lograr esa meta del 85%. Ahora hablemos ya concretamente de la política pública que la nueva administración del ministerio plantea para cumplir esos grandes desarrollos que se dejaron o esos grandes planteamientos que se dejaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí la conectividad está vista como una forma de que con tecnología se logre transformar la vida de los colombianos a través de la reducción de la brecha digital y por ende de la pobreza, con tecnología que logre transformar pues precisamente los territorios con ese propósito y se hace mucho énfasis en la educación digital. Se busca pues reducir la brecha digital y la pobreza y pues aquí se dejaron las metas de cuatrenio, aumentar al 85% de accesos, que en accesos materiales son 41 millones de nuevos accesos. Es una meta bien ambiciosa, pero como ven, está todo dado para que eso se logre. Y además hay algo muy importante, ¿se acuerdan que les hablé de una brecha de talento que se requiere al 2025? Pues se dejó fijado una meta gobierno que es formar a 1 millón de personas en habilidades TIC de alta calidad para lograr emplearlos y que ayuden a toda esta transformación digital que se ha planteado. Pues aquí la idea es que todos se utilicen todas las tecnologías que puedan conectar al país, trabajar para que Colombia tenga el 5G, ahora les voy a mostrar cuál es el cronograma, y ya concretamente con lo que se quiere es que también aquí hay unas redes de transporte muy importantes que todas fueron financiadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tenemos un cable de fibra que llega pues a la mayoría de los municipios y una red de alta velocidad que estas son contratos que están operados por 2 empresas, Azteca y Andired, y esas obligaciones están hasta el 2029 y 2031. Luego tenemos todavía la posibilidad de explotar ese recurso que ha sido financiado con recursos públicos. Adicionalmente, una prioridad de este gobierno son las zonas apartadas del país y para ello algo muy importante, no hacer la conectividad sola sin las comunidades, sino involucrarlos. Por ello lo que les contaba del decreto que ya se expidió y que hoy es un acto administrativo plenamente exigible. Hacer puntos de internet en municipios en donde la robótica y todo lo que tenga que ver con la industria 4.0 se logre desarrollar, mejorar las propuestas satelitales para territorios tan retadores como Chocó, como la Guainía, como la Amazonía, como la Guajira, con los múltiples operadores que existen y pues mejorar todo el tema de conectividad. En cuanto a la transformación digital, pues fortalecer de todo el sistema de aplicaciones en educación, en salud, en agro, para el turismo, para la banca, para algo tan importante, la democracia, pues digital es bien importante fortalecerla y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Esto en cuanto a transformación digital.
Aquí ya finalmente quiero contarles qué pasa en nuestro país este año, que va a estar muy interesante. Ya se ha venido trabajando y se ha dejado esta hoja de ruta para hacer unas subastas y unas renovaciones de espectro. A Colombia este año tiene que renovar el 60% del espectro radioeléctrico IMT. Nuestros permisos son por 10 años, prorrogables por otros 10 años más, es decir, que se van a tomar unas medidas que pueden durar hasta 20 años y que van a ser la fuente de financiación para esos grandes retos que implican. Estas bandas que ustedes ven al comienzo son unos remanentes que están disponibles. En Colombia tenemos la ventaja de que nuestras autoridades técnicas, como la Agencia Nacional del Espectro, pues son muy organizadas y estas bandas están disponibles, están ya listas para ser subastadas. Tenemos 10 MHz en la banda de 700, que es una banda muy importante y que pues acá hoy en día en Colombia todavía tenemos se hizo una renovación o una subasta en el año 2019 y donde se buscaba migrar de tecnologías 3G a 4G, pero todavía tenemos un reto del 35% de esa migración. También pasa lo mismo en la banda de 1900, tenemos 10 MHz, también esa se subastó en el año 2019 y se buscó allí ampliar cobertura y migrar tecnológicamente de 3G a 4G en esas dos bandas y en esos permisos que se dieron en el año 2019, todavía tenemos ese reto de terminar de migrar nuestras redes a 4G. Tenemos 30 MHz en la banda de 2500. La banda de 5 o la donde se va a hacer la subasta de 5G, tenemos disponibles 400 MHz en la banda de 3500 y 2,8 en la banda de 26 GHz. Además, se abrió también a manifestar interés de la industria la banda AWS extendida. Se presentaron 9 proponentes y lo que señala el ministerio es que se van a hacer las subastas y las renovaciones, digamos que en una misma fecha. ¿Qué se ha hecho ya? Pues se adelantó todo un estudio en el cual se señaló un cronograma, una hoja de trabajo, se revisó pues lo requerido para hacer la estructuración del proceso de selección de objetiva, se cuenta con un acompañamiento de un experto de la OIT, la Agencia Nacional del Espectro, nuestra ANE hoy en día, está definiendo el valor del espectro para sacar esa subasta multibanda. Adicionalmente, la ANE y el Ministerio de las TIC están definiendo las condiciones técnicas. Ya en este segundo semestre, pues están acabando de revisar toda la información y ya concretamente, este es el cronograma que la nueva administración presentó para hacer el tema para llevar a cabo las subastas y las renovaciones. Lo primero, esto ya en el 1 de agosto tendremos el conocimiento de cómo va a ser ese borrador de resolución en donde nos van a dar a conocer las condiciones técnicas y jurídicas y cómo va a ser ese mecanismo de subasta. Va a haber un periodo amplio de divulgación y ya de recepción de comentarios y ya en el mes de septiembre van a publicar el segundo borrador de resolución en donde van a tener un precio pues que lo van a reservar pero también van a definir cómo van a ser esas obligaciones de hacer y el tema de garantías. Ahorita les explico ese tema. Y ya finalmente la resolución definitiva de lo que serían los términos y condiciones de la subasta sería el octubre 17. En noviembre esperan recibir las solicitudes de las manifestaciones de interés, ya las solicitudes por parte de los interesados, verificarían el 8 de diciembre el cumplimiento de requisitos y la gran subasta sería el 20 de diciembre. Aquí les dejé unos temas importantes que quiero comentar. ¿Qué pasa con garantías, con indexaciones, con obligaciones de hacer y con valoración del espectro? Para hacer estas subastas y estas renovaciones y lograr esa meta del 85%, el Ministerio y la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión Nacional de Comunicaciones o la Comisión de Regulación, pues tienen unos retos bien importantes. Sobre todo, pues el líder en este tema es el Ministerio de las TIC. En tema de garantías, aquí tenemos en Colombia una particularidad y es que las garantías son, digamos, ese contrato accesorio que sigue o que busca honrar el pago del valor del espectro y de las obligaciones derivadas del permiso en el tiempo. ¿Qué pasa? Que dependiendo la subasta, dependiendo como la administración, se fijaban esas condiciones. Para esta subasta se quiere tener una única fórmula de que los operadores presenten esas garantías.
Indexaciones, también sucedía lo mismo que garantías. Dependiendo el permiso, dependiendo la temporalidad, se indexaban el pago del espectro en el tiempo de diferente forma. Uno era con el IPC, otro era con TES en dólares, TES en pesos, y lo que se busca es que sea pues el más apropiado porque todo esto incrementa el costo del espectro y que, como sabemos, para el cierre de brechas, para lograr que todos los colombianos tengamos conectividad, y bueno, no solo los colombianos, sino todos los ciudadanos podamos tener conectividad, pues es un tema de inversiones. Obligaciones de hacer, como ustedes vieron, se incrementó del 60 al 90, pero hoy en día en Colombia, pues esta figura no ha sido muy utilizada. ¿Por qué? Porque se requiere tener una metodología clara de cómo se va a valorar esa infraestructura que despliegan los operadores y adicionalmente cómo se va a verificar. Entonces eso tiene que quedar hecho para que se pueda dar esta subasta y todo funcione correctamente. Adicionalmente, pues es importante definir el precio del espectro, las condiciones técnicas. Si aquí, por ejemplo, en las carreteras colombianas hay un reto enorme de conectividad, tenemos, como les digo, todavía tecnologías o infraestructura que están en 3G y habrá que migrarla, habrá que también ampliar la cobertura, entonces son unos retos enormes que tiene el gobierno nacional para lograr ese sueño de conectar a los colombianos. Ya finalmente, de estas son 9 propuestas que considero desde lo que he podido trabajar en este sector y de lo que he podido revisar, podría lograr, digamos que permitir acciones concretas, efectivas para conectar a los no conectados. Esto ya es como la conclusión de lo que considero se podría hacer. Lo primero, pues, es que no concibo una decisión de política pública sin datos. Es importantísimo analizar todas las variables, ver operadores, ver usuarios, ver habilidades, ver dispositivos, analizar geográficamente las comunidades. No es lo mismo atravesar en nuestro país territorios ancestrales de comunidades indígenas que de pronto nuestra llanura o analizar condiciones, por ejemplo, climáticas como la Amazonía, tecnologías, no es lo mismo la fibra que podemos tener en Bogotá que en otras ciudades del país y por ello los datos son absolutamente importantes y no tomar decisiones de política pública pensando en general, sino que debe obedecer a circunstancias muy locales. Lo segundo, pues hay que evaluar todas las situaciones que puedan generar barreras y desafíos específicos. Aquí lo que les contaba, pues hay que mirar cómo estamos en infraestructura, cómo están los ingresos de la población, cómo está el nivel educativo, para poder definir cuáles son las prioridades y cómo va a ser la población objetivo. Importantísimo desarrollar la infraestructura. Hay que habilitar todos los canales necesarios para que esas redes que nos permitan tener internet pues se den de la manera más rápida y óptima posible. Y aquí pues es importante todo lo que implique la expansión de la banda ancha y pues mirar también en dónde será necesario el acceso a zonas Wi-Fi en lugares estratégicos de la comunidad. Acceso a dispositivos y tecnologías, tenemos que tener digamos que algo que no se puede perder de vista, y es que es necesario hacer programas o alianzas para proporcionar dispositivos asequibles a los colombianos o a los ciudadanos en general, que sean inteligentes y también que podamos tener computadores. ¿Para qué? Pues para poder tener esos desarrollos que queremos en la industria 4.0. Y habrá que establecerse espacios comunitarios para aquellas personas que no van a poder tener dispositivos propios. El quinto punto, alfabetización y educación digital, pues porque ya en Colombia tenemos esto ya diagnosticado, que tenemos la necesidad de hacer unos programas de alfabetización digital básica. Es importante capacitar en el uso de dispositivos, en navegación a Internet, pero también acompañado de todo el tema de ciberseguridad y de pues conocer los riesgos que se pueden dar al tener nuestra información en Internet. Un acceso asequible, mirar cómo eliminamos las barreras económicas, si es necesario hacer planes, si es necesario pues hacer programas que fomenten los subsidios de aquellos que no pueden acceder pues, a los servicios de Internet. La otra importante herramienta que creo que se debe generar es la creación de un contenido relevante que nos permita pues que se identifiquen los ciudadanos para que de esa manera pues puedan atender temas de gobierno, de educación, de medicina, de agricultura, que vean la tecnología como lo que es un medio maravilloso
para lograr el fin, que es la mejoría en la calidad de vida de todos los ciudadanos y que vean los beneficios reales que puede tener el tema de la conectividad. Algo importantísimo, es necesario promocionar y divulgar, a educar a los ciudadanos de los beneficios que tiene la conectividad para que la cuiden, para que la usen adecuadamente, para que desarrollen todas sus capacidades de manera que pues las comunidades se vean involucradas y puedan ofrecer y conocer todos los beneficios de la conectividad digital. Y claro, ya como el último paso, el seguimiento y la evaluación es importante para saber el impacto, para poder saber cómo va el progreso y qué debe ajustar o mejorar en pues todo el tema del despliegue de la conectividad. Esas son las ideas que quería compartirles, estos 9 pasos muy concretos: datos, evaluación de la situación, desarrollo de infraestructura, acceso a dispositivos y tecnología, educación y alfabetización digital, acceso asequible a todo lo que implica la conectividad, contenido relevante, promoción y divulgación, evaluación y seguimiento, es lo que yo considero se debe hacer para conectar a los no conectados. Muchísimas gracias. Si tienen cualquier aporte, cualquier duda, aquí les dejo mis redes sociales. Muchas gracias.